Jeremy Stoner. Jeremy Stoner nació el 16 de julio de 1980 en California. Tenía 3 hermanos, 2 hermanos mayores, Jason y Joshua, y un hermano menor, Justin. Vivían en Vallejo, California, una ciudad con su propio encanto y belleza. Jason era un niño feliz y juguetón. Amaba a su familia y a sus amigos. Le gustaba ir a la escuela y aprender cosas nuevas. Le encantaba andar en bicicleta, jugar con sus juguetes y ver dibujos animados. Tenía una sonrisa brillante y un gran corazón. El sábado 21 de febrero de 1987 por la mañana, Jeremy, de 6 años, estaba jugando afuera con sus 2 hermanos mayores, de 9 y 11 años, cerca de casa. Jeremy y sus hermanos estaban siendo vigilados por un familiar mientras sus padres estaban en el trabajo. Su familiar tuvo que irse repentinamente para llevar a su hija enferma a urgencias. A los niños se les dijo que se quedaran en casa hasta que regresaran sus padres. En cambio, se dirigieron a la casa de un vecino. Craso error. Mientras estaba allí, un vecino regañó a Jeremy por derramar ketchup y se fueron. La madre del niño regresó a casa a las 4 de la tarde y encontró la casa vacía y supuso que los niños estaban jugando en casa del vecino, como solían hacer. Pero cuando los 2 niños mayores regresaron sin Jeremy 2 horas después, la familia inició una búsqueda. Como Jeremy no estaba a la vista, llamaron a la policía. La policía de Vallejo determinó rápidamente que Jeremy había sido secuestrado. Se cree que el último avistamiento de él fue en un Dairy Queen en Springs Road, a unos 5 minutos a pie de la casa familiar. Un trabajador dijo a los investigadores que vieron a Jeremy con un hombre adulto alrededor de las 7:30 de la tarde. 4 días después, el 25 de febrero de 1987, el cuerpo de Jeremy fue encontrado en Sherman Island, en el condado de Sacramento. 4 personas que conducían por Sherman Island Road en el Delta se quedaron atrapadas en el barro. El conductor se bajó para buscar algo que encajara debajo de los neumáticos. En cambio, descubrió el cuerpo de un niño pequeño. Lo habían agredido, apuñalado y estrangulado. Llamaron a la policía y les contaron sobre el descubrimiento que hicieron. Los investigadores llegaron poco después a la escena del crimen. Recolectaron toda la evidencia que pudieron y la almacenaron para uso futuro. La noticia del fallecimiento de Jeremy se difundió rápidamente en Vallejo. La gente estaba indignada y desconsolada por lo que le pasó. Sintieron pena por su familia y quisieron apoyarlos en todo lo que pudieran. Les regalaron flores, tarjetas y abrazos. Buscaron a Jeremy cuando estaba desaparecido. Le realizaron hasta una vigilia con velas. También oraron por él y su familia. El alcalde de Vallejo en ese momento era Terry Curtola. Dijo que los Vallejos se convirtieron en parte de la familia Stoner durante 4 días. Reiteró que lo buscaron, lloraron y oraron por él. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que un sospechoso entró directamente al departamento de policía de Vallejo. Aproximadamente una semana después de que Jeremy perdiera la vida, un guardia de seguridad desempleado llamado Sean Quincy Melton le dijo a la policía que tal vez tuviera información sobre el caso. Según admitió él mismo, Melton dijo que quería impresionar a los detectives con su investigación amateur. Quería, según sus propias palabras, ser un pez gordo. Sin embargo, el video de su interrogatorio mostró la lenta transformación de Melton de un detective fanfarrón a un sospechoso de crimen desconcertado. Tenía un pasado turbulento y una mentalidad inquietante, como lo demuestra su autoría de un libro titulado La guarida del lobo, que describía la explotación infantil. Aunque afirmó que era una obra de ficción, algunos dudaban de que estuviera completamente alejada de sus propias experiencias. Sean Melton visitó voluntariamente la comisaría para brindar información relacionada con el caso. Indicó que había oído rumores y presenciado ciertas cosas que podrían ayudar a localizar al perpetrador. Sin embargo, la policía tenía sospechas sobre su participación en el crimen. Su escepticismo respecto a Sean Melton se basaba en una razón legítima. Antes de su visita, su psicólogo alertó a las autoridades y reveló que Sean Melton había confesado haber tenido fantasías inquietantes con niños pequeños. El psicólogo expresó su preocupación de que Sean Melton pudiera representar un peligro y potencialmente estar relacionado con el caso de Jeremy Stoner. La policía sometió pues a Melton a un extenso interrogatorio de 30 horas, durante el cual le formularon numerosas preguntas y le aplicaron una prueba de polígrafo. También crearon un boceto de él y lo compararon con la descripción que hizo un testigo del secuestrador.
Su objetivo era obtener información y potencialmente determinar su participación en el caso. Sean Melton negó con vehemencia cualquier participación en el crimen, afirmando su inocencia y declarando no tener conocimiento del caso. Pasó con éxito la prueba del polígrafo y su retrato no coincidía con la descripción del testigo. Sostuvo que su única intención era ayudar a la policía a resolver el misterio. Sin embargo, la policía persistió en su persecución de Sean Melton y planteó una nueva hipótesis. Muchas voces alegaban que Sean Melton padecía múltiples trastornos de personalidad y sugirieron que uno de sus alter egos, llamado John Wolf, podría haber sido el perpetrador. Sostuvieron que Sean Melton no recordaba estas acciones. En respuesta, las autoridades arrestaron al tipo, acusándolo de secuestro y de quitarle la vida a Jeremy. Sin embargo, carecían de pruebas suficientes para lograr una condena. Se llevaron a cabo 2 juicios, pero en ambas ocasiones los jurados no pudieron llegar a un veredicto unánime. En consecuencia, el juez se vio obligado a desestimar el caso. Encima, Sean Melton falleció en el año 2000 sin admitir jamás su participación en el trágico destino de Jeremy. El caso de Jeremy Stoner permaneció sin resolver durante muchos años, clasificado como un caso sin resolver debido a la falta de avances y la ausencia de nuevas pistas o pruebas. Sin embargo, en 2023 se produjo un acontecimiento significativo en su crimen. La policía recibió una nueva pista gracias a una tecnología avanzada conocida como prueba de ADN. El ADN, un código genético único presente en el cuerpo de cada individuo, puede ser fundamental para identificar a una persona o sus conexiones familiares. La policía aprovechó las pruebas de ADN para comparar muestras obtenidas de los restos de Jeremy con las de una base de datos criminal. Este avance prometía arrojar nueva luz sobre el antiguo misterio que rodeaba el trágico destino del chico. Increíblemente, la policía encontró una coincidencia. Posteriormente, encontraron al perpetrador. El nombre del autor era Fred Marion Kane III. Kane, de 69 años, fue arrestado en su casa de Central Point, Oregón. El fiscal de distrito Krishna Abrams dijo: «Estoy muy agradecido de contar con investigadores de casos sin resolver tan dedicados que, sin importar cuánto tiempo pase, se mantienen firmes en su compromiso de resolver estos horribles casos». Los informes de los medios de comunicación de 1984 muestran que Kane, que entonces tenía 30 años, era sospechoso de agredir a un joven de 17 años en el condado de San Bernardino. Kane y su compañero de cuarto fueron arrestados bajo sospecha de agredir al adolescente en Knife Point. Fue acusado por agresión con fuerza y uso de un arma, con mejoras por 4 penas de prisión anteriores, pero un jurado lo declaró inocente ese mismo año. La oficina del fiscal de distrito del condado de Solano dijo que no divulgará más información debido a la naturaleza de la investigación en curso, pero el arresto de Kane probablemente ha llamado la atención de la policía y de Martínez. Desde el principio, el caso de Jeremy se mencionó a menudo al mismo tiempo que el de Eric Coy. A finales de enero de 1987, apenas un mes antes de la desaparición de Jeremy, Eric, de 9 años, fue a dar un paseo en bicicleta entre su casa en Martínez y la de un familiar. Eric conocía bien la ruta y la recorría a menudo. Salió de su casa alrededor de las 11 de la mañana, con la expectativa de llamar, como siempre lo hacía, una vez que llegara a la casa de su familiar a unas cuadras de distancia. Al no llamar a su casa, se inició una búsqueda. Lamentablemente, su cuerpo fue encontrado cerca de la escuela secundaria Martínez. Lo habían apuñalado casi una docena de veces, por lo que sucumbió a sus heridas. A día de hoy, el caso de Eric sigue sin resolverse. Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe llamar a la unidad de casos sin resolver del fiscal de distrito. Volviendo a Kane, hizo su primera aparición ante el tribunal en el condado de Solano el 28 de septiembre de 2023. La familia de Jeremy Stoner estaba en la sala del tribunal cuando trajeron a Kane. La madre de Jeremy, Karen Tabler, dijo: «No sé si es alivio, no me siento bien, eso es seguro». Añadió que era difícil estar en la misma habitación que ese asesino. Paul Sequeira, fiscal jefe adjunto del condado de Solano, dijo: «Bueno, no creo que nunca se consiga un cierre. Ha existido por mucho tiempo. Nunca he visto a familias lograr un verdadero cierre, pero siento que será un consuelo saber que alguien será responsable». Carrie Ann Cummings. Carrie Ann Cummings era una transeúnte de 25 años de Eureka, California, en 1997.
Kerry estaba en una institución mental, pero decidió no recibir más tratamiento. No quería volver con su familia, a pesar de que le rogaron que viniera con ellos. Le informó a su familia que había decidido hacer surf en sofá en Eugene, Oregón. Esa fue la última vez que supieron de ella. Los padres de Kerry intentaron localizarla y acudieron a la policía para presentar un caso de persona desaparecida. También contrataron a un investigador privado. La hermana de Kerry, Kathy, dijo que les dijeron que Kerry era una adulta, que ella había elegido ese estilo de vida y que si no era una amenaza para ella misma o para los demás, no había nada que pudieran hacer. También dijo lo siguiente sobre sus intentos de encontrar a su hermana a lo largo de los años. A medida que Internet se expandió, comencé a buscar en el sitio web Name Us cuando la extrañaba, buscando menciones de su tatuaje y buscando entre las fotos de desaparecidas. Ella era muy querida. En noviembre de 1998, un año después de la desaparición de Kerry Ann, Wayne Adam Ford entró en una comisaría de policía en Eureka, California, con una Biblia en una mano y una parte del cuerpo de una mujer en una bolsa de plástico en la otra. Confesó haber quitado la vida a 4 mujeres, pero no sabía ninguno de sus nombres. 3 de sus víctimas fueron identificadas. Tina Renee Gibbs, de 26 años, nació el 20 de abril de 1972. Le quitaron la vida el 16 de mayo de 1998, cerca de Las Vegas. Su cuerpo fue encontrado el 2 de junio cerca de Button Willow, California. Lynette Dion White, 25 años, de Fontana, fue ejecutado el 25 de septiembre de 1998 en Ontario, California, y luego arrojado a un canal de riego cerca de Lodi. Patricia Ana Tomás, 29 años. Le quitaron la vida en Espuria y su cuerpo fue encontrado el 23 de octubre de 1998 en un acueducto de San Bernardino, pero una mujer seguía siendo desconocida. Los investigadores entrevistaron a Ford y obtuvieron detalles descriptivos de la mujer. El campamento de Ford también fue registrado como parte de la investigación y se encontraron más partes del cuerpo. Utilizando ADN, los detectives pudieron comparar la parte del cuerpo que Ford trajo con un torso encontrado por cazadores de patos al norte de Eureka en octubre de 1997, el año anterior, y los restos adicionales encontrados por funcionarios en Clam Beach en enero de 1998, 9 meses antes, así como en su campamento. Se analizaron muestras de ADN a través de la base de datos de ADN de personas desaparecidas de California y el Índice Nacional de ADN de personas no identificadas, pero nunca se encontraron coincidencias de perfiles. Ford fue condenado a cadena perpetua en junio de 2006, 8 años después, y actualmente cumple esa condena en la prisión estatal de San Quentin, en California. Este es un caso muy inusual, ya que los detectives saben quién cometió el crimen, pero no quién es la víctima. En 2021, el sheriff William Hansel creó una unidad de casos sin resolver, que revisó específicamente los casos no resueltos de la oficina del sheriff del condado de Humboldt en busca de nuevas pistas. En diciembre de 2022, se asociaron con un laboratorio de genealogía forense llamado OTRAM para determinar si las pruebas forenses avanzadas de ADN podrían ayudar a establecer la identidad de la mujer desconocida o de un pariente cercano. Utilizando una técnica llamada secuenciación forense del genoma, la empresa pudo crear un perfil de quien pensaban que podría ser un pariente cercano mediante la creación de un árbol genealógico. Encontraron una coincidencia con un pariente cercano de la mujer desconocida. Los detectives se comunicaron con la pariente y ella confirmó que tenía un familiar que desapareció a fines de la década de 1990. Luego los puso en contacto con la hermana, Kathy, de la persona desaparecida, Kerry Ann Cummings. Kathy proporcionó a los investigadores una muestra de ADN, que luego se comparó con la muestra de ADN de los restos de la mujer desconocida. Y, después de 25 años, identificaron a la mujer desaparecida en 2023. Kathy dijo lo siguiente sobre su hermana. Kerry era hermosa, divertida, inteligente y artista. Ella fue genial al hacernos reír. Es devastador lo que las enfermedades mentales pueden hacer en un lapso de solo 2 cortos años. El sheriff William Hansel elogió a su equipo diciendo: si bien no podemos eliminar el dolor de la pérdida, esperamos que esta identificación pueda ayudar a cerrar la situación para la familia de Kerry y la comunidad.
Estoy agradecido por la dedicación de nuestros investigadores que nunca se dieron por vencidos con Kerry y continuaron buscando resolución para los casos pendientes que aún quedan por resolver. La División Forense del Condado de Humboldt está ahora en el proceso de liberar los restos de Kerry para que pueda ser enterrada con el resto de la familia. Kathy Sposito. En los años 80, Catherine Sposito asistió a la escuela secundaria en Brooklyn, Nueva York. Después de la escuela, se mudó a Prescott, Arizona, para asistir a Prescott College. Era una ávida excursionista y artista que había hecho muchos amigos en su nuevo hogar. El 12 de junio de 1987, Kathy, de 23 años, salió a cenar con sus amigos. Les dijo que planeaba ir de excursión por la mañana. Al día siguiente, 13 de junio, alrededor de las 7 de la mañana, Kathy montó su bicicleta de montaña hasta el comienzo del sendero y comenzó a caminar por el sendero. El sendero se encuentra en parte del Bosque Nacional Prescott, a unos 10 minutos del centro de Prescott. Es un lugar de senderismo popular en la zona. Poco después de que Kathy despegara, otros excursionistas escucharon los gritos de una mujer pidiendo ayuda. El terreno es denso, lo que significó que los otros excursionistas tardaron tiempo en localizar a la mujer necesitada. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Su espantoso hallazgo fue posteriormente identificado como el cuerpo sin vida de Kathy. Uno de los excursionistas llamó a la policía. El asesinato de Kathy sacudió a Prescott y al condado de Yavapai, ya que Thumb Butte Trail siempre se había considerado seguro. La autopsia indicó que la muerte de Kathy se debió a un traumatismo contundente en el lado derecho de su cabeza. Esto fue el resultado de 2 piedras y una llave de trinquete que fueron encontradas en la escena del crimen. Kathy también recibió un disparo en la cara a través del ojo con un arma calibre .22. La bala no penetró en su cerebro. También tenía una puñalada en un lado de la cabeza. No se encontraron el arma ni el objeto punzante con el que la apuñalaron. La policía inició su investigación en busca del delincuente. Había muy pocas pistas y ningún testigo, lo que lo hizo muy difícil. A lo largo de los años, los investigadores dijeron que es posible que haya más de un perpetrador. El sheriff del condado de Yavapai, David Rhodes, dijo: «Hay que mantener todas las puertas abiertas. Mi equipo podría estar más cerca que nunca de alcanzar respuestas. Creo que si el caso se resuelve, definitivamente será el ADN el que lo hizo. Los avances en las pruebas de ADN, como el ADN familiar, podrían resolver este caso de par en par». Yavapai Silent Witness, una organización del condado de Yavapai y del estado de Arizona, ofreció una recompensa de $10,000 para ayudar al flujo de información anónima en la resolución de delitos. El hermano mayor de Kathy, Sal Sposito, voló desde Nueva York para visitar la escena del crimen con los detectives. Pidió que la gente se presente con cualquier información. Un compañero de clase de Kathy en la escuela secundaria escribió en un correo electrónico a otros exalumnos: «Espero que perdonen la publicación sombría, pero la comparto aquí con el interés de generar oraciones y esperanzas de cierre para una de nuestras amigas perdidas, Kathy Sposito. Quizás recuerden discusiones pasadas aquí que Kathy fue brutalmente asesinada en 1987 y el caso nunca se resolvió». La alumna y su esposo habían visitado Prescott el fin de semana anterior. Ella escribió que mientras visitaba Prescott, Kathy estaba en su mente. Cuando la pareja salía de una de las tiendas del centro, la compañera de clase fue detenida en seco por un gran cartel en la ventana con la foto de Kathy. Se dio cuenta de que la policía seguía buscando a sus agresores. Tuvo una conversación con el comerciante, quien le dijo que recientemente habían surgido nuevas pistas que habían reavivado la esperanza de resolver el caso. El alumno también vio el mismo cartel en varias ventanas locales en toda la ciudad y le alegró ver que la memoria de Kathy y la búsqueda de justicia permanecían vivas. Terminó su correo electrónico: «Pensé que querrías saberlo y mantener el alma de Kathy y este caso en tus oraciones». En 2021, dijo el sheriff Rhodes, 34 años es mucho tiempo y muchas personas han seguido adelante con sus vidas, pero nuestros detectives e investigadores de casos sin resolver no han olvidado lo que le pasó a Kathy. Están trabajando activamente en este caso. Sabemos que alguien tiene información sobre lo que le pasó a Kathy. Solo esperamos que hagan lo correcto y se presenten. El hermano de Kathy dijo en una entrevista en 2021 que nunca hay que perder la esperanza. Recordó el día que escuchó la trágica noticia. Fue impactante, algo por lo que nadie quiere pasar. Esto no fue un accidente. Alguien con mucha rabia y enojo quiso poner fin a su vida. Sal Sposito dijo que su padre falleció en 2010 sin respuestas
y su madre falleció unos años después. Terminó la entrevista diciendo: "Siempre dije que nuestra madre falleció debido al corazón roto por lo que le pasó a Kathy. Ella se lo tomó peor". El 25 de agosto de 2023, el sheriff David Rhodes anunció en una conferencia de prensa que las pruebas de ADN indicaban quién era el autor del caso de Kathy Esposito. Fue identificado como Brian Scott Bennett. El sheriff Rhodes dijo a los periodistas: "Hoy digo con gran confianza que Kathy fue asesinada por Brian Scott Bennett. Ella fue víctima de un depredador en serie que se quitó la vida años después, en 1994. Bennett tendría ahora 53 años. Él era un estudiante de tercer año en Prescott High School en el momento del asesinato de Kathy. Tenía solo 16 años y se había mudado de Calvin, Kentucky a Prescott. Solo pasó un año y medio allí antes de retirarse de la escuela secundaria Prescott en 1988. Después de la escuela, estuvo brevemente en el ejército antes de desertar en 1989. Bennett fue declarado culpable de falsificación en 1991 y recibió 3 años de libertad condicional. Según la oficina del sheriff, no fue declarado culpable de ningún delito violento. Bennett cumplió condena en una prisión de Arizona por la falsificación y se convirtió en fugitivo en 1993. Los investigadores dijeron que Kathy fue la primera víctima de Bennett. Las autoridades ahora creen que él también estuvo detrás de una agresión en 1990 a otra mujer de unos 30 años en ese momento. Ocurrió en el mismo sendero a la misma hora del día. En abril de 1990 estaba de acampada con su novio. Ella fue a caminar. En cuestión de minutos, Bennett se acercó sigilosamente por detrás y sostuvo una piedra sobre su cabeza mientras amenazaba con quitarle la vida. Él la atacó antes de huir hacia el bosque. La mujer sobrevivió y su nombre no se revela por razones de privacidad. El sheriff Rhodes continuó la conferencia de prensa y dijo que una muestra de ADN del segundo ataque en la misma ruta de senderismo llevó a los investigadores a un miembro de la familia de Bennett. Esto fue en 2017, cuando una tecnología de ADN avanzada y más accesible llevó a los investigadores a vincular los resultados del ADN con el segundo ataque. Luego trabajaron hacia atrás hasta el caso de Kathy. Según el sheriff Rhodes, el ADN se envió a los laboratorios y se identificó a una descendiente de Bennett tras un análisis del árbol genealógico. La investigación los llevó a Kentucky y luego a Bennett. Para descartar que se tratara de un familiar, las autoridades exhumaron el cuerpo de Bennett en noviembre de 2022 para obtener un perfil de ADN completo y lo compararon positivamente con el perfil de ADN de ambos ataques en la ruta de senderismo. El análisis forense familiar continuó. El ADN se recuperó mediante muestras de las mejillas tomadas del hermano de Bennett y de una hija de Bennett. No fue hasta marzo de 2023 que los investigadores confirmaron que el ADN de una llave utilizada para quitarle la vida a Kathy pertenecía a Bennett. Fue acusado de agredir a otras 2 mujeres, una de ellas en una fiesta en Chino Valley en julio de 1990. Según los informes, la víctima estaba bebiendo y se fue a acostar a un dormitorio. Sin embargo, Bennett siguió a la víctima a la habitación y trató de agredirla. Los testigos lograron derribar la puerta y Bennett se escapó. Más tarde fue arrestado por el Departamento de Policía de Chino Valley, pero absuelto debido a testimonios contradictorios de testigos presenciales. El sheriff Rhodes dijo que la cuarta víctima de Bennett es Renee Sandoval. El 2 de junio de 1993, salía de la oficina de correos de Prescott. Bennett la obligó a subir a su coche con la punta de un cuchillo y la agredió varias veces. Un agente de policía detuvo el vehículo por no atenuar las luces. Esto permitió que Renee Sandoval escapara. Rhodes dijo que creía que él iba a acabar con su vida. Él le había dicho: "No puedo dejarte ir porque has visto mi cara". Bennett fue arrestado nuevamente, pero nunca condenado debido a discrepancias en las historias y falta de pruebas. Renee Sandoval, que tenía 22 años en el momento del secuestro y asalto, habló durante la rueda de prensa del viernes. Se emocionó cuando dijo: "Esto tardará mucho en llegar. Quiero empezar diciendo gracias, Dios. Te doy toda la gloria porque Él estuvo conmigo esa noche. Oré. Él me habló. Él es la razón por la que estoy aquí hoy". Pidió a los que escuchan que oren por todas estas personas que han sufrido un crimen como este. Oren por aquellas personas que nunca tuvieron voz. Y hoy ella es libre. Kathy, eres libre. Hay tantas emociones. No puedo decírtelo.
No puedo explicarlo todo. Sandoval concluyó: todos los jóvenes, tengan cuidado. Incluso las personas mayores también. Tenga cuidado con su entorno. Se lo digo a mis nietos todo el tiempo y a mi mamá. Los detectives de casos sin resolver pudieron vincular a las 4 víctimas distintas, Kathy, René Sandoval, y las 2 restantes mediante nuevos análisis de ADN. Aunque Bennett no será juzgado en estos casos, dijo Rhodes, eso no significa que sea menos significativo. Rhodes también preguntó durante la conferencia de prensa del viernes: ¿cómo pudo suceder algo tan increíblemente horrible y atroz en un lugar tan maravilloso? Al dar a conocer esta noticia, las autoridades esperan determinar si hubo otras víctimas además de Kathy y las otras 3 mujeres. Rhodes dijo que los investigadores creían que podría haber más de 4 víctimas relacionadas con el sospechoso. Continuó: lo que sabemos de depredadores violentos como este es que es muy poco probable, dada la frecuencia con la que estaba dispuesto a actuar, que estos sean los únicos 4 casos que existen. El sheriff Rhodes también dijo: la otra función aquí es exactamente lo que sucedió: darles voz a los sobrevivientes. Estás dando respuestas a los supervivientes. Estás dando respuestas a la comunidad. Gracias al trabajo de voluntarios dedicados, numerosos detectives y muchos socios que dieron su tiempo y su corazón para resolver estos casos sin resolver, 4 mujeres recibieron hoy el cierre, la paz o la validación. El alcalde de Prescott, Phil Good, que asistió a la conferencia de prensa, dijo: los avances en el ADN, tanto directos como familiares, permiten un cierre para todos los involucrados en casos sin resolver como el de Kathy Esposito. Con esta información disponible hoy en día, es muy probable que alguien llame a la puerta y diga que se ha hecho justicia. Susan Robin Bender. Susan Robin Bender nació el 27 de noviembre de 1970 en Modesto, California, como hija única de Patricia Chupka Bender. El 25 de abril de 1986, Susan, que entonces tenía 15 años, dejó la casa de su familia para visitar a unos amigos en Carmel by the Sea durante el fin de semana. Caminó hasta la estación de autobuses Greyhound en Decima Street y G Street. Mientras esperaba el autobús, Susan se encontró con unos amigos. Les habló de su excursión a la costa y que pensaba regresar en unos días. Una vez terminada la conversación, Susan hizo una llamada al teléfono público de la estación. Unos 10 minutos más tarde, se detuvo una camioneta Ford 1977 de tamaño completo, color verde oliva. Susan subió al vehículo. Esta fue la última vez que vieron a Susan. Tenía mucha libertad para tener 15 años, lo cual no era muy raro en la década de 1980. Pat Bender, la madre de Susan, asumió que Susan había llegado sana y salva a Carmel y se estaba divirtiendo con sus amigos. Cuando Susan no llamó a casa como lo hacía habitualmente, una madre se preocupó. Denunció la desaparición de su hija el 1 de mayo de 1986. Los detectives pronto llegaron a la conclusión de que algo terrible le había sucedido a Susan. Un detective dijo al periódico local: tenemos ciertas pruebas que indican que en la desaparición de Susan Bender hubo algo sucio. La madre de Susan le dijo al mismo periódico que Susan se había escapado 2 veces antes, pero que cada vez había regresado a casa en bastante poco tiempo. Ella dijo: todo había ido bien entre nosotros durante un par de meses antes de que ella desapareciera. No había indicios de que ella fuera a huir. Añadió que se había encontrado a un hombre de interés anónimo con el diario, la guía telefónica y la ropa de Susan en su poder. Pat continuó: me temo que fue atacada por un hombre al que la policía interrogó pero nunca arrestó. No lo arrestaron a pesar de que tenían muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía siempre creyó que Susan no había desaparecido por voluntad propia. El detective Richard Riedner, que estuvo asignado al caso hasta su jubilación en 2000, dijo a un periódico en 1987 que pensaba que lo más probable era que Susan ya no estuviera viva. En 1999, la madre de Susan dijo en una entrevista: la policía dijo que es poco lo que pueden hacer sin un cuerpo. El detective Riedner comentó ese mismo año que Susan Bender acaba de caer de la faz de la tierra. Lo realmente extraño de este caso es que nunca ha surgido nada sobre ella en todos estos años y nadie ha aportado ninguna información sobre lo que le pasó. También en 1999, Lauren Herzog y Wesley Shermantin, 2 amigos de la infancia de Linden, California,
atacaron a mujeres jóvenes en el área cercana de Stockton y sus alrededores. Se especuló que quizás Susan fuera una de sus víctimas. Muchas de sus víctimas nunca han sido identificadas. Las autoridades no sabían si los hombres tuvieron algo que ver con el secuestro de Susan, pero es posible ya que ella desapareció en el momento en que estaban ocupados con sus malas acciones. La desaparición de Susan encajaba con su modus operandi para las víctimas, pero a pesar de años de investigación sobre los crímenes de Herzog y Sherman Teen, nunca hubo un vínculo con el caso de Susan. Se fueron de juerga en los años 1980 y 1990. Le quitaron la vida a varias mujeres y pueden haber tenido más de 15 víctimas. Mientras tanto, el caso de Susan seguía sin resolverse. Durante casi 4 décadas, los investigadores hablaron con familiares y amigos que lucharon por mantener viva la historia de Susan. Sandy Silveria, amiga de Susan, comentó en 2021, ¿dónde está? Lo que le ocurrió a ella, quien quiera que haya hecho esto, debe rendir cuentas. En octubre de 2021, el Departamento de Policía de Modesto anunció que reabrió el caso con la esperanza de localizar al adolescente perdido hace mucho tiempo. El departamento dijo en un comunicado, al revisar este caso, identificamos áreas potenciales de oportunidad que pueden ayudar a hacer avanzar este caso. Esto incluye el uso de avances en tecnología. Dadas las circunstancias del crimen, también creemos que puede haber individuos, previamente no identificados, que puedan tener información pertinente sobre la desaparición de Susan. Los investigadores del caso, sin resolver de Modesto, esperaban que los muchos años transcurridos desde la desaparición de Susan hubieran aumentado la disposición de los testigos a hablar. El Departamento de Policía dijo en un comunicado de 2022, es importante recordar que Susan era una niña con una familia. Lamentablemente, esa familia lleva 36 años sin cierre ni justicia. Nuestro trabajo como agencia es ayudar a proporcionar cierto nivel de cierre con el objetivo final de obtener justicia. Luego, el jueves 17 de agosto de 2023, el Departamento de Policía de Modesto anunció el arresto de Raymond Louis Stafford. Tiene 76 años. Stafford fue arrestado el 15 de agosto en Wills Point, 50 millas al este de Dallas, donde vivía durante unos 5 años. Stafford pareció estar escondido a plena vista durante décadas. Los detectives obtuvieron una orden de arresto el 10 de agosto, pero no fue hasta el martes que miembros del departamento del sheriff del condado de Van Sant, en Texas, se presentaron en su casa y lo detuvieron. Fue arrestado sin incidentes y posteriormente ingresado en la cárcel del condado de Van Sant y acusado de quitarle la vida a Susan. La policía de Modesto no dio más detalles sobre lo que creen que le pasó a Susan. Stafford se encuentra actualmente encarcelado en Texas, a la espera de ser extraditado a California. No se ha detallado exactamente cómo los detectives se concentraron en Stafford como sospechoso. La policía de Modesto tiene preguntas diferentes a la oficina del fiscal de distrito del condado de Stanislaus, diciendo que no había otra información que pudieran revelar. Los periódicos y las estaciones de radio locales se comunicaron con el Departamento de Policía de Modesto y con el fiscal de distrito del condado de Stanislaus para saber qué llevó al arresto del sospechoso, pero no recibieron respuesta. No se reveló información sobre cómo exactamente Susan pudo haber encontrado su fin, si existe alguna posibilidad de recuperar su cuerpo o qué nuevas pruebas resultaron en los cargos contra Stafford. En un comunicado de prensa, la policía de Modesto expresó su gratitud a la oficina del fiscal de distrito del condado de Stanislaus, al Departamento de Justicia de California y a varias autoridades de Texas por su ayuda en la larga y desafiante investigación. Decía, los esfuerzos de colaboración de estas agencias han sido fundamentales para cerrar el caso de Susan Robin Bender. Como los detectives sospecharon de un crimen desde el principio, tuvieron un sospechoso casi desde el principio. Según los registros judiciales presentados en el condado de Stanislaus, los investigadores en ese momento rastrearon la camioneta verde hasta Stafford después de que fue arrestado bajo sospecha de un robo no relacionado un mes después de la desaparición de Susan. En ese momento no había sido nombrado públicamente. En el curso de su investigación, descubrieron que Stafford había trabajado brevemente con la madre de Susan, Patricia Bender. En ese momento, dijo que creía que Stafford podría haber formado una relación con su hija después de llamar al teléfono de su casa. Los documentos judiciales mostraron que Pat trabajó para Stafford durante unos días en 1985 en su negocio de seguridad.
También dijeron que admitió haber salido con Stafford en algunas ocasiones. Por tanto, Susan conocía bien a Stafford. Era su furgoneta de alquiler en la que habían visto subir a Susan en la parada de autobús. Se subió a su furgoneta sin dudarlo, según cuenta su amiga, que presenció todo el día de su desaparición en la estación de autobuses. Una mujer que vivió con Stafford en la década de 1980 dijo que él confesó que estranguló a una mujer con una cuerda o alambre y la enterró cerca de la entrada de Big Oak Flat a Yosemite. Dijo, según los registros judiciales obtenidos, que condujo hasta un campamento cerca de la entrada Big Oak Flat al Parque Nacional Yosemite y cavó la tumba. Menos de un año después de la desaparición de Susan, Stafford, que entonces tenía 38 años, se postuló para el Consejo Municipal de Modesto. El periódico local le preguntó sobre sus antecedentes penales, pero en julio de 1985 le dijo que se debía a que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus arrestos figuraban por operar un negocio de investigación privada sin licencia y portar una placa que decía que era un investigador privado. Stafford dijo que su campaña se centró en políticas para proteger a los niños de los depredadores. Añadió que no dedicamos tiempo a perseguir a las personas que acosan a nuestros hijos. Como era de esperar, perdió las elecciones. 5 meses después, en diciembre de 1986, Stafford fue declarado culpable de incendiar un negocio y se declaró culpable de realizar un informe policial falso. Según los informes, fingió un secuestro para evitar comparecer ante el tribunal. En 1994, volvió a aparecer en el radar de las fuerzas del orden. Fue incluido en el registro de delincuentes bajo el alias Greg Tonningley por abusar de una niña de 13 años en California. Nuevos registros judiciales identificaron al hombre como Stafford. Pat reveló que siempre sospechó que Stafford estaba detrás de la desaparición de su hija después de descubrir que la pareja había mantenido una relación secreta. Pat dijo, «Lo sabía, lo supe desde el principio. Cuando mi hija desapareció, supe que él era el responsable. Los investigadores no me escucharon». Pat añadió que ese pensamiento había vivido con ella durante los últimos 37 años. Ella continuó, «Era como si estuviera perdida. Honestamente, era como si yo fuera la mujer fallecida ambulante. Me dolía escuchar a la gente hablar de sus nietos y sus hijos». Pat dijo que los recuerdos de su hija de 15 años fueron los que la hicieron seguir adelante. Recordó que Susan era extrovertida. Ella era divertida. Ella era solo una adolescente promedio, tratando de descubrir dónde encajaba. Pat nunca perdió la esperanza, pero la búsqueda para encontrar a su hija fue agonizante hasta ahora. Dijo que ha tenido que apoyarse en su fe. Ella dijo, «Estoy agradecida. Me alegro de que el sistema haya decidido dar un paso al frente y hacer algo en lugar de dejarme dudando». Las personas más cercanas a Susan esperan saber dónde está con la esperanza de darle la despedida que siempre sintieron que merecía. Ahora, en el acto final, su madre dice que lo único con lo que nunca ha luchado es con el perdón hacia Stafford. «Sé que esto va a sonar un poco extraño, pero lo perdoné por lo que le hizo a mi hija. Realmente sí, porque no quisiera cargar con eso conmigo por el resto de mi vida». Pat dijo que este arresto le ha quitado una nube oscura sobre sus hombros. «Ahora no tengo muchas ganas de saber cómo se desarrollará el juicio. Solo quiero que encuentren el cuerpo de Susan». Y concluyó, «Mi mensaje es sencillo. Empiece a escuchar a sus hijos». Sarah Hill. Sarah Ashley Hill, de 33 años, madre de 2 hijos, trabajaba como camarera en un restaurante local en el condado de Patrick, Virginia, en 2018. Era conocida por su sonrisa alegre, su amabilidad y su amor por la música y el baile. Tenía una relación estrecha con su hermana April, quien a menudo la ayudaba con sus hijos. Sarah era una de 5 hermanos y la única con ese bonito cabello rojo y ojos azules brillantes. Sus hermanos solían burlarse de ella y decirle que era adoptada. En junio de 2018, Sarah se quedaba con sus amigos en Carolina del Norte. A la 1:30 de la mañana del 6 de junio, llamó a April a su teléfono celular y le dijo que estaba cerca de Mount Airy, en Blue Hollow Road, y que necesitaba que la llevaran. Sarah no explicó por qué caminaba a esa hora de la mañana. April estaba en el trabajo a casi 1 hora de distancia y no podía simplemente irse. Era enfermera titulada en el Ewing Chatham Memorial Hospital en Elkin. Cuando la familia llegó a Mount Airy, Sarah Hill no estaba por ningún lado. Supusieron que la habían llevado a otro lugar, o tal vez había encontrado una manera de acceder a su propio automóvil,
un Ford Taurus 2000 blanco. Al día siguiente, April le envió un mensaje de texto a Sarah para ver si estaba bien y si aún necesitaba que la llevaran. Abril no obtuvo respuesta. April volvió a llamar y los mensajes fueron al correo de voz. Después de 2 semanas, el teléfono de Sarah estaba apagado. Según April, era muy inusual que Sarah estuviera fuera de contacto. Hablaban al menos una vez por semana, a veces más a menudo. April notó que Sarah era adicta a sustancias ilegales y era amiga de mucha gente turbia. April se preguntó si eso influyó en la desaparición de su hermana. Un mes después de que Sarah fuera vista por última vez, se denunció su desaparición. Los detectives inmediatamente comenzaron a investigar. Después de su desaparición, su Ford Taurus blanco apareció en una tienda en NC 80 y 9 cerca de la intersección de Blue Hollow Road. Fue captado en un video que el dueño de la tienda obtuvo mientras intentaba atrapar a los ladrones, pero Sarah no fue identificada entre ninguna de las personas sospechosas de haber actuado mal allí. La policía registró el coche y encontró dentro el bolso, el teléfono, las llaves y algunos objetos personales de Sarah. Sin embargo, no encontraron huellas dactilares, ADN ni otras pistas que pudieran vincular a nadie con su desaparición. La policía consideró todos los escenarios posibles para la desaparición de Sarah. Investigaron si tenía enemigos o problemas con alguien que pudiera haberla hecho daño. Verificaron si tenía deudas o problemas económicos que pudieran haberla impulsado a huir. Los investigadores también investigaron si tenía algún historial de enfermedad mental o abuso de sustancias que pudieran haber afectado su juicio o comportamiento. Exploraron si ella tenía aventuras románticas o disputas domésticas que pudieran haber llevado a violencia o celos. Sin embargo, no encontraron ninguna evidencia que respalde ninguna de estas teorías. Durante la investigación en enero de 2019, la oficina del sheriff del condado de Surrey revisó varios lugares en todo el condado, que incluían 3 propiedades diferentes en King Park Circle, Mount Airy, Carolina del Norte. Al rastrear los últimos pasos conocidos de Sarah, los investigadores creyeron que estaba en un lugar cercano al condado de Stokes, donde había estado saliendo con un chico. Esta persona de interés actuó de manera sospechosa, incluso negando el acceso a su casa. Se descubrió que el hombre había sido acusado previamente de agresión. En 2022, los llevaron a una propiedad de Ashbury Road en el condado de Stokes, Carolina del Norte, donde Sarah fue vista por última vez en el momento de su desaparición. El lunes 17 de octubre de 2022, la oficina del sheriff del condado de Surrey, junto con la oficina del sheriff del condado de Stokes y la oficina de investigaciones del estado de Carolina del Norte, ejecutaron una orden de registro para la propiedad de 1791 Ashbury Road, Westfield, Carolina del Norte. Los detectives trajeron personal especializado para utilizar equipo pesado para mover tierra y terreno y estabilizar una estructura existente. Debajo del suelo se encontraron restos humanos. Los restos fueron enviados al Centro Médico Bautista Atrium Health Wake Forest. El 20 de octubre de 2022, se realizó una autopsia que confirmó que los restos eran de Sarah Ashley Hill. El 11 de octubre de 2023, la oficina del sheriff del condado de Stokes anunció que Leroy Hoover había sido arrestado y acusado de quitarle la vida a Sarah. Hoover se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Stokes sin fianza en espera de juicio. También tiene otros casos pendientes en el condado de Stokes. El sheriff Joey Lemon dijo: "Solo podemos imaginar lo difícil que ha sido esto para la familia de la señora Hill. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Patrick, la oficina del sheriff del condado de Surrey, la oficina del sheriff del condado de Stokes, así como los agentes del NCSBI que trabajaron en este caso, han hecho un trabajo tremendo y nunca se dieron por vencidos. Aunque nada traerá de regreso a un ser querido, solo podemos esperar que esto ayude a brindar un cierre a la familia de la señora Hill". Teresa Scalf. Teresa Scalf, de 29 años, era una enfermera amable y atenta que trabajaba en Lakeland Regional Health en Florida en 1986. Le encantaba ayudar a la gente y cuidar a su hijo Jason, que tenía 8 años. Jason era su única familia, ya que ella era madre soltera y vivía sola con él en un pequeño apartamento. Teresa tenía cabello castaño y ojos verdes y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Era una persona amigable y alegre que tenía muchos amigos en el trabajo y en su vecindario.
Le gustaba pasar tiempo con su hijo, leer libros y ver películas. También le gustaba viajar y aprender cosas nuevas. Tenía el sueño de convertirse en médico algún día y salvar más vidas. Una noche del 15 de octubre de 1986, cuando Jason se quedaba con su abuela, Betty, Teresa estaba sola en su apartamento. Era una noche oscura y tormentosa y llovía a cántaros. Un desconocido irrumpió en su casa. Tenía un cuchillo y quería hacerle daño a Teresa. Había dejado sus huellas dactilares en el pomo de la puerta y en el alféizar de la ventana. También había dejado su ADN en una colilla que había tirado al suelo. Agredió a Teresa con su cuchillo e intentó forzarla. Teresa se defendió con todas sus fuerzas. Ella trató de protegerse con las manos, pero él las lastimó gravemente. Él era más fuerte que ella y le infligió una grave herida en la garganta. Acabó con su vida y dejó su cuerpo en el suelo. Huyó del apartamento. A la mañana siguiente, cuando Teresa no se presentó a trabajar, su mamá, Betty, se preocupó y fue a verla. Encontró el cuerpo de Teresa en un charco de sangre. Llamó a la policía y llegaron al apartamento. Recogieron todos los elementos probatorios de la escena del crimen y los almacenaron para usarlos más tarde. Se entrevistó a muchos sospechosos y se siguieron las pistas, pero los investigadores no pudieron identificar al perpetrador y el caso quedó congelado. El 16 de octubre de 2023, el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, anunció que el caso había sido resuelto. Pudieron confirmar que Donald Douglas fue el responsable de lo que le pasó a Teresa. Douglas tenía 33 años en el momento del crimen. Era copropietario de una empresa eléctrica con su hermano. Douglas falleció por causas naturales en 2008 a la edad de 54 años. Douglas no tenía antecedentes penales y también fue incinerado después de su fallecimiento, lo que hizo aún más difícil conectarlo con el caso. La madre de Teresa, Betty Scalf, y dos de las hermanas de Teresa se unieron al sheriff del condado de Polk, Grady Judd, para una conferencia de prensa, mientras Judd describía cómo su agencia resolvió el caso de 37 años. El sheriff Judd dijo que Douglas vivía justo detrás del dúplex y los investigadores lo entrevistaron a él y a otros vecinos en ese momento, pero nunca lo consideraron sospechoso. Judd dijo que los detectives que inicialmente investigaron el caso no habían visto heridas en Douglas y no tenían motivos para sospechar de él. Judd especuló que Douglas le quitó la vida a Teresa porque buscaba una relación con ella y ella lo rechazó. Judd explicó que a medida que avanzaba la tecnología, la agencia ingresó ADN tomado de la escena del crimen en la base de datos nacional del FBI a principios de la década de 2000, pero no encontró coincidencias, lo que significa que no se había ingresado el ADN del perpetrador. Judd le dio crédito al detective Matthew Newbold por liderar el esfuerzo para resolver el caso después de recibirlo en 2015. Newbold mantuvo una foto de Teresa Scalf en su escritorio y prometió a su familia que no se jubilaría hasta que hubiera identificado al perpetrador. Newbold trabajó con Othram, una empresa de Texas que se especializa en el desarrollo de muestras genéticas a partir de pruebas de la escena del crimen. Utilizando ADN disponible públicamente que las personas envían a través de programas como 23andMe, la compañía ayudó a crear un árbol genealógico del sospechoso. Un golpe cayó sobre un primo tercero de Douglas que había concebido un bebé fuera del matrimonio en 1949, lo que el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, describió como una aventura ilícita, expuso una nueva rama del árbol genealógico. David Nutting, representante de la compañía Othram, dijo que era la solución número 106 anunciada públicamente a un caso no resuelto a través de la investigación de ADN de Othram. Dijo que se estima que hay 330,000 casos sin resolver en Estados Unidos. Después de identificar a Douglas como el perpetrador, los investigadores del sheriff se comunicaron con su hijo y le pidieron una muestra de ADN. Cooperó plenamente, dijo Judd, y se sintió mortificado al saber que su muestra confirmaba que se había encontrado sangre de Donald Douglas en la escena del crimen. Pam Shade, la hermana de Teresa, dijo: "Lo primero que me gustaría decir es que Teresa era una persona maravillosa, la persona más cariñosa. Ella no se lo merecía. Nuestra familia no se merecía esto". Añadió que empezó desde abajo, auxiliar de enfermería. Fue a la escuela de respiración. Obtuvo su título de enfermera registrada y estaba muy orgullosa. "Nunca he visto a nadie más orgulloso". Ella dijo: "Lo hice, Pam, lo hice", y perdió la vida un mes después de que tuvimos esta conversación.
Espero que a todos les sirva de consuelo saber que ahora sabemos quién hizo esto. También me gustaría ofrecer aliento a otras víctimas. No te rindas, las fuerzas del orden no se rinden, y mientras ellos no se rindan, tú no te rindes. La otra hermana de Teresa, Lynn Scalf, dijo que Teresa compartió que había tenido algunas experiencias incómodas con un vecino, pero no lo describió completamente, ofreciéndolo como una advertencia para las víctimas de acoso actuales. Teresa nos había hablado de un vecino espeluznante que se había presentado en su casa con lo que parecía haber arrancado una flor del suelo y la había metido en una maceta. Era una especie de acosador. Ella nos había hablado de él, pero nunca lo describió. Entonces cualquiera, pero especialmente las damas, si alguien está siendo espeluznante, no se lo digan a sus hermanas, díganles cómo es. Cuando Betty Scalf tomó el micrófono dijo: «Todo lo que quiero decir es que tengo 84 años. Vivo para ver esto hecho. Creo que por eso viví tanto tiempo». Gladys Arellano. Gladys Arellano, de 17 años, vivía en Boyle Heights, Los Ángeles en 1996. Era hermosa, inteligente y tenía grandes sueños para su vida. Gladys fue vista por última vez el 28 de enero de 1996 saliendo de su casa. Cuando no regresó a casa ese mismo día, su familia denunció su desaparición. 2 días después, su cuerpo fue encontrado junto a una carretera principal en un barranco del Cañón Topanga. La habían agredido y estrangulado. Se recogieron pruebas serológicas de su cuerpo y se cargó un perfil de ADN del delincuente desconocido en las bases de datos de ADN estatales y federales, pero no se pudo encontrar una coincidencia. Los investigadores llevaron a cabo una extensa investigación en ese momento, pero no condujo a ninguna parte y el caso quedó cerrado. Eso fue hasta 2019. La policía de Los Ángeles arrestó a un hombre llamado José Luis García por agresión doméstica. Durante el proceso de reserva se tomaron muestras de ADN de García y se procesaron. Luego, los investigadores se dieron cuenta de que su ADN coincidía con el ADN extraído del cuerpo de Gladys. Los detectives visitaron a García y lo interrogaron sobre Gladys. El crimen se produjo cuando apenas tenía 19 años. Obtuvieron un segundo hisopo de ADN de él. Luego, el Laboratorio Criminalístico de Los Ángeles pudo confirmar que el perfil genético de García coincidía con la muestra no identificada tomada del cuerpo de Gladys en 1996. José Luis García, de 43 años, fue arrestado por alguaciles estadounidenses el 29 de septiembre de 2019 en Dallas, Texas. Fue extraditado el 14 de octubre al condado de Los Ángeles, donde se le impuso una fianza de $1 millón. El detective Hugo Reinaga dijo: «Este caso es típico del tipo de casos que los detectives sin resolver enfrentan a diario. Nos complace haber logrado poner fin a este trágico caso». Reinaga confirmó que los investigadores estaban investigando la posibilidad de que García también estuviera involucrado en otros delitos. La sobrina y ahijada de Gladys, Samantha Moreno, habló conmovedoramente de la necesidad de recordar a su madrina, así como a todas las demás mujeres que fueron víctimas de violencia. Reconocer su vida es importante. Las hermosas almas latinas de Boyle Heights nunca deben ser olvidadas, dijo Moreno. Los actos de violencia contra las mujeres nunca deben olvidarse. Samantha Moreno agradeció a los detectives que nunca perdieron de vista la búsqueda de justicia. El caso de Gladys Arellano fue trabajado por los detectives retirados Joe Purcell y Sean McCarthy, quienes trabajan a tiempo parcial en la unidad de casos sin resolver del departamento del sheriff. Gracias por no renunciar a nuestra Gladys, quien fue una amorosa hija, hermana, tía y madrina. Gladys tenía solo 17 años cuando le quitaron la vida. Tenía un alma hermosa. Era hermosa, inteligente, hermosa y tenía una sonrisa radiante. Tenía grandes sueños para su vida. Mis abuelos habrían estado muy orgullosos de ella. Moreno dijo que estaba agradecida de que García estuviera fuera de las calles después de casi un cuarto de siglo. Lo único que queremos es que él pague por sus brutales crímenes, afirmó. Reconocemos que esto no traerá de regreso a Gladys, pero nos alivia saber que habrá justicia para Gladys. Esta es una victoria que reconocemos en su honor y esperamos más victorias. José Luis García fue declarado culpable de todos los cargos en su contra el 18 de julio de 2023. Era un día que los seres queridos de Gladys Arellano habían estado esperando durante décadas.
Nunca es suficiente haberle quitado la vida a un alma tan hermosa, dijo Elizabeth Arellano sobre su hermana Gladys. La hermana y mejor amiga de Gladys Arellano le dijo al tribunal que lo que García hizo casi los destruye, ya que durante más de 25 años se preguntaron qué le pasó a ella. Fue difícil, pero se sintió muy bien sacarlo de tu pecho y, de hecho, verlo y, ya sabes, soltarlo. Y tener algún tipo de consuelo, dijo Vanessa Arellano, hermana menor de Gladys Arellano. Janet Ramírez, amiga íntima de Gladys Arellano, dijo que el acuerdo de culpabilidad le da algo de consuelo, pero no es suficiente. 19 años nunca son suficientes, pero me consuela saber que ahora ella puede descansar, que el perpetrador va a estar tras las rejas, porque durante 25 años he vivido con la culpa de no saber qué podría haber hecho diferente, dijo Ramírez. José García fue sentenciado el 15 de agosto de 2023 a 18 años y 8 meses de prisión por quitarle la vida a Gladys. García no refutó los cargos de homicidio voluntario, secuestro y agresión doméstica, según la oficina del fiscal de distrito. Renunció a su crédito por los poco más de 1000 días que pasó en prisión desde su arresto en 2020. El detective retirado del sheriff Joe Purcell manejó la investigación del caso sin resolver. El hecho es que podemos hacer justicia a las personas y a la sociedad. Es realmente importante no dejar que estos casos queden sin resolver. Necesitamos que la gente pague la deuda que tiene con la sociedad. Laura Kempton. Laura Kempton, de 23 años, vivía en Portsmouth, New Hampshire, en 1981. Estudiaba en la Escuela de Belleza de Portsmouth y trabajaba en la tienda de regalos Macro Polo y en la heladería Karen. Laura era conocida por ser un espíritu libre y extrovertido, con una gran personalidad y particularmente sociable. Laura fue vista por última vez entrando sola a su apartamento de Chapel Street durante las primeras horas de la mañana del 28 de septiembre de 1981. Un oficial de policía que intentaba entregar una citación judicial relacionada con multas de estacionamiento impagas encontró el cuerpo de Laura unas horas más tarde. Mientras el oficial se dirigía a la residencia, notó que faltaba un panel de madera en la puerta principal. A través de esta pequeña abertura, pudo ver el cuerpo de Laura tirado en el suelo justo dentro del apartamento. Una autopsia mostró que le quitaron la vida poco después de ingresar a su apartamento. Sufrió un traumatismo masivo en el lado izquierdo de la cabeza. Laura había sufrido múltiples fracturas de cráneo, así como laceraciones y contusiones en el cerebro. También había sido agredida, lo que significaba que se podía recolectar ADN de su cuerpo. Los investigadores también recogieron otros elementos probatorios de la escena del crimen y los almacenaron para usarlos más tarde. Entrevistaron a otros residentes del complejo de apartamentos de Laura, pero no obtuvieron información útil. Lamentablemente, el caso quedó congelado. En 1986, los investigadores revelaron que interrogaron a Ronald Spiewak sobre el asesinato de Laura. Le quitó la vida a otras 2 mujeres en Boston, Massachusetts. Spiewak negó su participación, pero supuestamente la policía de Portsmouth estaba siguiendo su caso. Al observar más de cerca los delitos de los que se le acusó, la única asociación flagrante es que Ronald Spiewak procedía de una ciudad de New Hampshire, aproximadamente a 45 minutos de Portsmouth, lo que no es una prueba irrefutable. Spiewak había recogido a sus víctimas Gina Quernier y Kathleen Maguire en 2 ocasiones distintas en Boston. Aunque confesó haber acabado con sus vidas, Spiewak sostuvo que en ambos casos cada uno de ellos le había apuntado con un cuchillo, exigiendo un pago adicional por sus servicios. Afirmó que solo actuó en defensa propia. Spiewak estranguló a ambas mujeres y arrojó sus cuerpos en otro lugar. Gina está en un vagón de ferrocarril abandonado en el sur de Boston, y Kathleen está en la entrada de un puesto de información turística en la Interestatal 95 en Kittery, Maine. Nunca se identificaron vínculos reales con el caso de Laura. En 1998, 2 detectives de Portsmouth que asistían a una conferencia en Florida escucharon atentamente mientras un investigador del Servicio de Investigación Naval presentaba el caso no procesado de Dina Kitchler. Dina había sido asaltada y estrangulada con una cuerda en su casa de Mayport, Florida, en diciembre de 1990. Signos de una lucha intensa y mechones del largo cabello oscuro de Dina estaban presentes por toda la casa, una gran parte de la cual había sido cortada en la bañera. El marido de Dina, un oficial naval, se encontraba desplegado en el momento del crimen. El capitán de la policía de Portsmouth, James Tucker,
no podía creer lo que estaba escuchando. La similitud del caso de Dina con el asesinato de una mujer de New Hampshire, Michelle LaFond, fue asombrosa. Y mejor aún, las autoridades ya habían arrestado a un hombre llamado John Brewer en relación con el caso de Dina. Lamentablemente, fue puesto en libertad poco después de su arresto porque las autoridades carecían de pruebas físicas suficientes. Pero a medida que surgieron nuevos detalles con respecto al caso de Michelle LaFond en Dublin, New Hampshire, John Brewer se encontró nuevamente bajo custodia en poco tiempo. Los investigadores de Portsmouth pudieron identificar un vínculo definitivo entre Brewer y Michelle LaFond. Al buscar en los registros, James Tucker localizó una solicitud de empleo que había completado John Brewer y que incluía al marido de Michelle, Gary, como referencia. La policía cotejó el ADN de los pelos recogidos en el caso Kitchler con el ADN tomado de una muestra de ADN en el caso LaFond, y John Brewer fue procesado y acusado de ambos casos. La noticia de la acusación recorrió todo Granite State y se informó que Brewer había sido vinculado a otros 3 casos, 2 en Portsmouth y 1 en Florida. Parecía que Brewer vivía en New Hampshire en el momento en que terminó la vida de Laura Kempton, pero su modus operandi resultó perceptiblemente divergente. Nunca se hicieron correlaciones reales. Quizás fue simplemente una suposición apresurada debido al hecho de que los detectives que llevaron a Brewer ante la justicia eran de Portsmouth. Otros rumores que circulaban en la pequeña ciudad de Seacoast atribuyeron lo que le sucedió a Laura a un par de jóvenes de la zona conocidos por ser violentos proveedores de drogas. Los miembros de la operación dirigida por un local de Portsmouth, Thomas Ferraggi, que anteriormente adornaban las páginas de los registros policiales con delitos menores, habían escalado a delitos mucho más intemperantes. Ferraggi, en particular, había sido detenido por agredir a varias mujeres. Fue acusado formalmente en marzo de 1982 de matar a tiros a Valerie Blair, de 24 años, en la vecina ciudad de Rye. Blair fue encontrado en el Parque Estatal Audion, después de haber recibido 5 disparos en la cabeza y la cara con una pistola calibre .22. Thomas Ferraggi estuvo encarcelado durante décadas, pero mantuvo su inocencia. Culpó de lo sucedido a Valerie Blair a uno de sus compañeros, quien, según afirma, debió haber robado su arma de fuego. En una entrevista, Ferraggi afirmó que creía que el mismo hombre le quitó la vida a Laura Kempton. Ferraggi dijo que Laura era cliente suyo y su amigo se molestó cuando la vio besando a alguien en su departamento mientras estaban allí realizando una transacción. Curiosamente, la novia de Ferraggi en 1982 estaba matriculada en la Escuela de Belleza de Portsmouth, donde también estaba matriculada Laura Kempton. Se recopiló el ADN de Ferraggi, pero nunca fue acusado de ningún delito adicional. El hombre al que Thomas Ferraggi culpó por el caso de Laura fue examinado por la policía y absuelto. La próxima actualización importante se produjo el 20 de julio de 2023. Fue entonces cuando los investigadores anunciaron que el caso de Laura se había resuelto después de 42 años. Los investigadores identificaron al hombre responsable como Ronnie James Lee, que tenía 21 años en ese momento. Las autoridades dijeron que Lee vivía y trabajaba en Portsmouth. La fiscal general adjunta Rachel Harrington dijo que no hay indicios de que conociera o estuviera familiarizado con Laura Kempton. Lee sirvió en el ejército de los Estados Unidos hasta el 15 de mayo de 1981 y luego trabajó para MBI Security en Liberty Mutual en Portsmouth desde junio de 1981 hasta agosto de 1982. Lee usó la dirección de su madre en Rock Hill Avenue en Portsmouth cuando fue arrestado por la policía de Portsmouth en noviembre, y el 8 de diciembre de 1982, acusado de intento de robo. Los antecedentes penales de Lee incluyen estar vinculado a 4 robos residenciales y un robo comercial en 1983, incluidos 2 robos de los que se declaró culpable. En 1987, Lee fue declarado culpable de cargos derivados de un robo en Keene, New Hampshire, que incluyó la agresión a una mujer en esa casa. Fue condenado a prisión, donde permaneció desde diciembre de 1987 hasta julio de 1990. Lee perdió la vida el 9 de febrero de 2005, a la edad de 45 años, tras sufrir una sobredosis. Los funcionarios de la oficina del fiscal general dijeron que, si Lee estuviera vivo,
enfrentaría cargos de primer grado por poner fin a la vida de Laura a sabiendas durante la comisión o el intento de comisión de una agresión grave con agravantes y, alternativamente, por golpearla con un objeto contundente, que se creía que ser una botella de vino. Los investigadores dijeron que pudieron identificar a Lee mediante técnicas de genealogía genética. Dijeron que la evidencia física recolectada en la escena en 1981 reveló, después de un análisis forense realizado décadas después, un perfil de ADN masculino. A partir de 2022, los funcionarios dijeron que la policía de Portsmouth trabajó en conjunto con el laboratorio forense de la Policía Estatal de New Hampshire, el laboratorio forense de la Policía Estatal de Maine, la unidad de casos sin resolver del fiscal general y la Organización de Investigación de Genealogía Genética, Identifiers International, para realizar una genealogía genética forense para identificar al contribuyente del ADN encontrado en la escena del crimen como Lee. Como Lee ya no está vivo, el caso se considera cerrado y resuelto. La familia de Laura emitió un comunicado sobre la solución del caso. La familia Kempton desea expresar nuestro más profundo agradecimiento al Departamento de Policía de Portsmouth por resolver el caso de Laura. Su diligencia y determinación, junto con el extraordinario compromiso personal de las últimas décadas, han llevado a Laura a este momento. La familia desea agradecer al capitán retirado John Peraggi, de la División de Investigación del Departamento de Policía de Portsmouth, y a los miembros de su equipo, pasados y presentes, que han trabajado incansablemente en el caso de Laura. Sus extraordinarios esfuerzos han conducido a este importante momento de hoy. Muchas otras manos han tocado el expediente de Laura durante los últimos 41 años, y la familia expresa nuestro más profundo agradecimiento a todos los que contribuyeron. La familia Kempton desea solicitar privacidad en este momento mientras procesamos esta información. Gracias a todos. En el pasado, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han dicho que el caso de Laura y la muerte de Tammy Little en Portsmouth en 1982 estaban potencialmente relacionados. Cuando se le preguntó sobre el caso de Tammy, el fiscal general John Formella dijo que todavía se está investigando. El caso Little sigue bajo investigación, dijo Formella. Esperamos que lo que anunciamos hoy nos brinde información adicional sobre ese caso. Era martes 19 de octubre de 1982 y nadie había sabido nada de Tammy Little en el transcurso de un par de días. La estudiante de 20 años de Portsmouth Beauty School fue vista por última vez por unos amigos que la dejaron en su casa después de una noche de fiesta el fin de semana. Aunque vivía sola, la sociable joven nunca se haría inalcanzable intencionalmente durante un periodo de tiempo tan largo. Cuando ella no salió a la superficie, quedó claro que algo andaba claramente mal. La madre de Tammy estaba justificadamente preocupada. Decidió visitar a su hija en su apartamento de Maplewood Avenue. Lo que encontró aquel día de octubre de 1982 fue absolutamente devastador. El cuerpo sin vida de una niña en su casa y había sido golpeada ferozmente. Las autoridades invadieron el 315 Maplewood Avenue para procesar el caso después de que la madre de Tammy los llamó. Los investigadores recogieron pruebas físicas de la casa y entrevistaron a los vecinos cercanos. Al día siguiente, se realizó una autopsia que reveló que Tammy había sucumbido a graves heridas en la cabeza, después de haber sido brutalmente golpeada. En los días y meses siguientes, mientras la familia y los amigos de Tammy lloraban su monumental pérdida, el resto de la ciudad quedó en un estado de gran angustia. Los temores de muchos residentes aparentemente se habían confirmado, y un aire de inquietud envolvía a la comunidad. Había sucedido de nuevo. Otra chica, otro crimen, ningún arresto. Las similitudes entre los casos de Laura y Tammy son sorprendentes, pero las dos mujeres tienen mucho más en común que la forma en que terminaron sus vidas. Tanto Tammy como Laura vivían solas en apartamentos de la planta baja en Portsmouth y asistían a la escuela de belleza de Portsmouth. Habían sido aspirantes a modelos y se habían tomado fotografías con la esperanza de conseguir trabajo. Ambas mujeres eran extrovertidas y frecuentaban un par de bares iguales en el centro, y perdieron la vida en las primeras horas de la mañana de un fin de semana de otoño. Vivían a solo 1 kilómetro el uno del otro. La esperanza es que el ADN revele pronto si Ronnie James Lee también es responsable de quitarle la vida a Tammy Little. Cheryl Monique Taylor, de 23 años,
Vivía en Weldon, Carolina del Norte, en 2002. Estaba casada con su novio de la secundaria, John Osby. Tenían una hija de 7 años llamada Justice. Justice se despertó la mañana del 16 de agosto de 2002 y se dio cuenta de que Gerald no la había despertado a tiempo para tomar el autobús escolar y lo perdió. Justice fue a la habitación de su madre y fue allí donde descubrió que alguien le había quitado la vida a Gerald. La autopsia mostró que había sido estrangulada y presuntamente agredida. No se hizo público si había signos de entrada forzada o si los investigadores pudieron recolectar pruebas forenses de la escena del crimen que pertenecían al perpetrador. A pesar de una extensa investigación por parte de las autoridades, no se realizaron arrestos y el caso quedó congelado. Justice y John lloraron juntos durante 17 años más. Luego llegó diciembre de 2019. Después de desaparecer, John Osby fue encontrado muerto a tiros y envuelto en una manta cerca de Sycamore Street en Weldon. Los investigadores no pudieron localizar a la persona que le disparó, y durante años la familia se preguntó si alguna vez obtendrían respuestas sobre lo que le sucedió a John y Gerald Taylor. Eso cambió cuando el sheriff Tyree Davis contrató al sargento detective Samoyi como investigador dedicado de casos sin resolver del condado de Halifax en enero de 2023. Su trabajo consistía en estudiar detenidamente los casos sin resolver de la oficina, buscando cualquier cosa que los investigadores pudieran haber pasado por alto en el pasado y utilizando nueva tecnología para encontrar pistas que antes estaban fuera de tu alcance. El detective Samoyi investigó por primera vez el caso de John Osby antes de darse cuenta de que alguien le había quitado la vida a Gerald años antes. Identificó al responsable de lo sucedido a Gerald. El 21 de julio de 2023, Louis Turner Jr., de 46 años, fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Gerald Taylor. Vivía en el condado de Northampton, Carolina del Norte. Aún no se sabe si es el responsable de dispararle a John Osby. Se reveló que Turner era amigo de Gerald y su familia en 2002 cuando le quitó la vida. Turner tenía 25 años cuando ocurrió el crimen. Tiene otros 2 cargos penales en su expediente, agresiones de cuando era adolescente. En ambos casos obtuvo libertad condicional. Después de ser arrestado y acusado de homicidio voluntario, Turner fue recluido en la cárcel del condado de Halifax bajo una fianza de $250,000. Scott Hall, capitán de patrulla de la oficina del sheriff del condado de Halifax, describió el razonamiento detrás del cargo de homicidio voluntario. Este no fue un crimen premeditado con malicia. Con base en los hechos del caso y los elementos del crimen, presentamos cargos en consecuencia. El sheriff Tyree Davis comentó cómo lloró de alegría al poder arrestar a un sospechoso en relación con el caso de Gerald. Recibí la llamada de que pudimos resolver uno de nuestros casos sin resolver, un caso sin resolver de hace más de 20 años. Nadie conocía esta información y no pudimos decir nada hasta que notificáramos a la familia primero. Sin embargo, instantáneamente me invadió la emoción y las lágrimas comenzaron a fluir. Como miembro de la comisión estatal, estaba sentado al frente con los demás miembros de la junta y traté de mantener las cosas juntas. Lo hice simplemente secándome las lágrimas, pero una vez que comencé a sollozar, supe que tenía que salir de la habitación. Amigos, puedo decirles que estas lágrimas fueron lágrimas de alegría. Eran lágrimas de emoción. Emoción no solo para la familia de la señora Taylor, sino también para sus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela y cualquier persona con la que se haya cruzado. Estaba emocionado por la comunidad porque este es un rayo de esperanza para todas aquellas familias que también necesitan un cierre, agregó. La hija de Gerald, la jueza Osby, dijo esto después del arresto. Increíble, increíble, nunca supimos que este día llegaría. Justice dijo que está agradecida a todos los que ayudaron a llevar a Turner ante la justicia y que está contenta de poder tener un cierre. Ella dijo, estoy muy agradecida por todos los que participaron y me ayudaron a lograr un cierre para mi familia porque hoy es un buen día. Trayvon Levy Woods. El 13 de agosto de 2014, una niña de 13 años en Charlotte, Carolina del Norte, le dijo a la policía que había sido agredida por un hombre desconocido. El incidente tuvo lugar en Shamrock Drive, cerca de Eastway Drive. La llevaron a un hospital cercano donde se recogieron pruebas de una agresión. Repetidamente a lo largo de los años, los investigadores intentaron hacer coincidir el ADN del perpetrador con un perfil de ADN que tienen en sus bases de datos.
Recientemente, investigadores del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron a Trevon Levy Woods, de 33 años, como el hombre responsable de agredir a la niña de 13 años. La identificación se realizó haciendo coincidir el ADN en el sistema de índice combinado de ADN. Woods fue arrestado por este delito el 27 de octubre de 2023. En la fecha exacta de su arresto, Woods salía del Instituto Correccional Alexander en Taylorsville después de completar su sentencia por cargos no relacionados. La policía dijo que llevaron a Woods al centro de detención del condado de Mecklenburg y le entregaron sus nuevas órdenes judiciales. Sin embargo, aún no se ha determinado la fecha del juicio. Amanda González. La soldado del ejército Amanda González, de 19 años, estaba estacionada en una base del ejército estadounidense en Hanau, Alemania, en 2001. Trabajaba como cocinera de batallón. Cuando tuvo que presentarse a trabajar el 5 de noviembre de 2001, los soldados derribaron la puerta de su habitación y encontraron su cuerpo en el suelo del cuartel. La habían estrangulado y agredido. Amanda estaba embarazada de 4 meses cuando le quitaron la vida. Amanda creció en Madisonville, Texas, y tenía muchos amigos, dijo su familia. En la escuela secundaria, tenía fama de ser cariñosa y defender a sus compañeros de clase si eran intimidados. En 2000, sorprendió a su familia al presentarse en su casa con un reclutador para decirles que se uniría al ejército. Planeaba usar su factura GI para pagar la universidad y convertirse en fisioterapeuta para niños. Esa misma reputación de preocuparse por los demás le valió el apodo de petardo cuando se unió al ejército. Si veía que maltrataban a alguien, se interponía en el medio y simplemente se marchaba. El caso de Amanda fue investigado, pero lamentablemente no se pudo identificar a ningún sospechoso. Durante 21 agonizantes años, su familia ha estado haciendo preguntas sin obtener respuestas, ya que los investigadores no realizaron arrestos. La madre de Amanda, Gloria Bates, dijo: «Fue exactamente la misma llamada. Cada vez por semana recibía una llamada, respondía nada nuevo. Decir que era la misma historia, era como una grabación. Cada vez que venimos a visitar su tumba, le digo que no me rendiré, no me rendiré». Gloria y su esposo, Michael Bates, pasaron años escribiendo a legisladores y programas como Dr. Phil y America's Most Wanted. La ruptura en el caso llegó en 2023. El Departamento de Justicia nombró a Shannon Wilkerson, de 42 años, ex miembro de las Fuerzas Armadas, como el hombre responsable de lo sucedido a Amanda González. Wilkerson fue arrestado en Florida el 23 de febrero de 2023. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. Se declaró inocente. Las autoridades dijeron que Wilkerson era un soldado en servicio activo en 2001 y luego fue dado de baja. Según la breve acusación contra Wilkerson, el sospechoso fue dado de baja del ejército estadounidense el 31 de julio de 2004 y de la reserva del ejército estadounidense el 12 de junio de 2007. El ex agente del FBI, Brad Garrett, dijo: «No hay plazo de prescripción para el delito de quitar la vida. Para acusar a alguien en un tribunal federal de este delito específico, debe tener una buena cantidad de información y pruebas para demostrar que podría ganar este caso en un juicio». El arresto marcó el siguiente capítulo de la investigación, que duró más de lo que vivió Amanda y llegó no demasiado pronto. La prima de Amanda, Diane Lucio, dijo: «Ella todavía nos inculcó ese espíritu de lucha porque era una luchadora, y eso nos permitió a todos seguir adelante por ella y nunca rendirnos». La madre de Amanda, Gloria, dijo, y el padrastro de Amanda, Michael Bates, dijo: «Espera que la tragedia que sufrió su familia pueda mejorar las condiciones de las mujeres soldados». Lamentablemente, no se ha dado el motivo del crimen. Los investigadores tampoco dieron más detalles sobre lo que los llevó a Shannon Wilkerson. Pamela Lynn Conyers. Pamela Lynn Conyers, de 16 años, vivía en Baltimore, Maryland, en 1970. Asistió a la escuela secundaria Glen Burnie. En la noche del 16 de octubre de 1970, Pamela asistió a una reunión de motivación de la escuela secundaria y luego condujo hasta el centro comercial Harindale Plaza alrededor de las 8:30 de la noche. Pamela nunca regresó a casa después de hacer sus recados y su familia denunció su desaparición. 4 días después, las autoridades descubrieron su cuerpo en una zona boscosa. Su cuerpo fue encontrado entre los carriles en dirección este y oeste de la Ruta 177 de Maryland, que se extiende hasta Millersville, Maryland.
la habían estrangulado y agredido. Cerca, entre Mountain Road y la Ruta 100, encontraron el auto familiar que ella conducía. Nada en el auto indicaba dónde estaba Pamela o qué le había sucedido. Cuando los investigadores recogieron pruebas de la escena del crimen, no tenían idea de cómo se utilizarían más adelante. El caso se investigó utilizando métodos tradicionales, pero lamentablemente no se pudo identificar al sospechoso y el caso quedó congelado. El 10 de marzo de 2023, los agentes del orden del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel anunciaron que resolvieron el caso de Pamela. Identificaron a Forrest Clyde Williams III como el responsable. Fue identificado mediante tecnología de ADN e investigación genética. Es frustrante que falleciera en 2018 por causas naturales. Los funcionarios de policía del condado de Anne Arundel dijeron que no había evidencia que sugiriera que Pamela conocía a Williams. Los funcionarios federales y locales elogiaron a los detectives por buscar justicia en el caso durante décadas. El agente del FBI Tom Sobocinski dijo: "Nos complace hacer justicia para Pamela Conyers y sus seres queridos. Los casos pueden enfriarse, los investigadores pueden cambiar, pero esto demuestra que para las fuerzas del orden las víctimas nunca son olvidadas". Los detectives utilizaron análisis de ADN y un proceso llamado genealogía genética de investigación, ninguno de los cuales existía cuando terminó la vida de Pamela en 1970, dijo Sobocinski. Los detectives de casos sin resolver desarrollaron recientemente un perfil de ADN que compararon con la información disponible en bases de datos genealógicas de acceso público. Eso les permitió identificar a posibles familiares del sospechoso, crear un árbol genealógico y, en última instancia, localizar a Williams. Sobocinski se negó a especificar qué familiares los llevaron hasta Williams, ni a describir el proceso en detalle. Dijo que el caso demuestra cómo la tecnología en evolución permite a las fuerzas del orden resolver casos sin resolver, un proceso que ha dado esperanza donde antes no la había. Estas investigaciones genealógicas han revolucionado las investigaciones de casos sin resolver en todo el país en los últimos años. Aunque los defensores de la privacidad han expresado preocupación por las implicaciones de que las fuerzas del orden accedan a bases de datos genealógicas públicas. Los funcionarios del condado de Anne Arundel proporcionaron poca información sobre Williams y solo dijeron que tenía pocos antecedentes penales y pasó la mayor parte de su vida en Virginia. Tenía 21 años en 1970. Su familia se mudó a Maryland cuando Williams era un adolescente y asistía a una escuela secundaria del condado de Anne Arundel. Regresó a Virginia algún tiempo después. La policía presentó una vieja fotografía policial de Williams de principios de la década de 1970, diciendo que fue arrestado localmente por cargos menores, incluidos estado de ebriedad y alteración del orden público. A Williams le sobrevivieron 2 hijos y muchos otros familiares, según su obituario. La jefa de policía del condado de Anne Arundel, Amal Awad, dijo durante la conferencia de prensa que si Williams todavía estuviera vivo, habría sido acusado de quitarle la vida a Pamela Conyers. Simplemente estaba haciendo lo que hacían la mayoría de los estudiantes de secundaria de 16 años en ese entonces: vivir su vida, crear recuerdos y pasar momentos preciosos con su familia y amigos, simplemente celebrando y disfrutando la esencia de su adolescencia hasta que le arrebataron la vida de forma trágica y egoísta. Pamela nunca fue olvidada, ni será olvidada jamás, añadió el cacique. Michael Golden, un compañero de secundaria de Pamela, dijo que el anuncio trajo cierta sensación de cierre, pero también planteó más preguntas. Golden asistió a la conferencia de prensa con su anuario de la escuela secundaria en la mano y lo abrió con una foto de Pamela. «Todavía es frustrante porque no sé nada sobre este tipo», dijo sobre el sospechoso. «Es algo con lo que todos nuestros compañeros han estado luchando durante todos estos años». Golden, quien se hizo amigo de Pamela durante la práctica de la banda, dijo que recuerda vívidamente cuando ella desapareció. Recordó una imagen de su escritorio vacío en la clase de trigonometría el lunes por la mañana después de su desaparición. «Todavía la lloro», dijo. «Yo llegué a envejecer y ella no. Siempre tendrá 16 años». David Wells, otro antiguo miembro de la comunidad cuya esposa iba a la escuela con Pamela, dijo que estaba sirviendo en la Fuerza Aérea cuando se desarrolló el caso. Recordó haber estado destinado en Hawái y haber recibido cartas de familiares sobre la tragedia en casa.
Las autoridades dijeron que los detectives no creen que el caso de Pamela esté relacionado con el asesinato de Catherine Ann Cesnik, una monja de Baltimore que desapareció de un centro comercial local. Su cuerpo fue encontrado más tarde, sufrió un traumatismo contundente. Ese caso apareció en un documental de Netflix de 2017, The Keepers. Las autoridades dijeron que la familia de Pamela fue notificada sobre el desarrollo y solicitó privacidad. Eric Shears, de 43 años, vivía en Houston, Texas, en 2013. Era padre, hombre de familia y amigo de muchos. Eric fue descrito como divertido e ingenioso. Le encantaba cocinar y le encantaba tener funciones familiares. Cuando los familiares no supieron de él durante unos días en enero de 2013, su tío, Curtis Anderson, decidió ir a echar un vistazo. Curtis fue al apartamento de Eric en West Houston, en Fountain View Drive, e hizo un descubrimiento espantoso. Eric había sido apuñalado numerosas veces. Los investigadores recogieron pruebas forenses de la escena del crimen y comenzaron la investigación. Los familiares le dijeron a la policía que Eric les había hablado de un posible novio, pero desafortunadamente no sabían quién era este hombre. Las pistas se agotaron y el caso quedó congelado. Recientemente, la policía de Houston revisó el caso y realizó pruebas de ADN con evidencia recopilada en 2013. Los resultados de las pruebas de ADN indicaron que Raymond Lincoln fue responsable de quitarle la vida a Eric. Los investigadores encontraron mensajes entre los dos hombres que implicaban una relación. Luego se entrevistó a Lincoln, confesó el crimen, afirmó que Eric hizo insinuaciones no deseadas que llevaron a una pelea y lucha por un cuchillo. Las circunstancias son extremadamente similares a las del asesinato de 1992 por el que Lincoln fue condenado. La víctima en ese caso también era un hombre, y Lincoln también reclamó insinuaciones no deseadas. Raymond Charles, de 52 años, fue acusado oficialmente de quitarle la vida a Eric Shears el 28 de abril de 2023. Los detectives del Departamento de Policía de Houston llamaron a la familia de Eric para notificarles sobre el desarrollo del caso. Después de una espera tan larga, su familia ahora está lista para recibir una justicia rápida. El tío de Eric, Curtis Anderson, que hizo el descubrimiento, dijo: «Está viviendo en su propio infierno. Ahora lo van a poner en una jaula». La prima de Eric, Natasha Simmons, dijo: «Siempre oré por eso. Siempre me pregunté, ya sabes, oye señor, esto puede ser posible. Lo amo y lo extraño. Yo lo extraño mucho». Lincoln está detenido con una fianza de $150,000 por los cargos en su contra. La policía está pidiendo a cualquier persona que pueda tener información sobre otros casos que involucren a Lincoln que llame a los detectives. Kimberly Louiselle, de 16 años, vivía en el condado de Livingston, Michigan, en 1982. Le encantaba la poesía y pasar tiempo con sus hermanas. El 20 de marzo de 1982, Kimberly salió de la casa de su novio y llamó a su madre desde el teléfono público de una gasolinera para decirle que estaba de camino a casa. Ella decidió hacer autostop. Era algo que ella había hecho antes. Comenzó en el área de 8 Mile e Inkster Roads. La llevaron al área de 8 Mile y Merriman Roads en Livonia. Alrededor de las 6:30 de la tarde, hizo al menos 4 llamadas telefónicas tratando de encontrar a alguien que la llevara para el resto del camino a casa. Lamentablemente, Kimberly nunca regresó a casa y no se la volvió a ver con vida. Su familia la buscó, localizó a sus amigos, pero no pudo encontrar ningún rastro de ella. Ella fue reportada como desaparecida al Departamento de Policía de Green Oak Township al día siguiente. La madre de Kimberly Louiselle dijo que la policía seguía preguntándole si su hija se había escapado. Ella no era una fugitiva. Ella estaba de camino a casa. Dijo que estaba de camino a casa, dijo Joanna Louiselle. Los días se convirtieron en semanas. Luego encontraron su cuerpo. El 14 de abril de 1982, el cuerpo de Kimberly Louiselle fue encontrado detrás de un parque y atracción en el área recreativa de Island Lake, cerca de Grand River Avenue y Kensington Road, a solo 5 millas de su casa. La habían agredido, golpeado y estrangulado. Sus pertenencias personales no fueron localizadas. Una autopsia reveló que aunque llevaba más de 3 semanas desaparecida, perdió la vida 4 o 5 días antes de ser encontrada. Los investigadores del Departamento de Policía de Green Oak Township agotaron todas las pistas antes de que el caso se cerrara. La hermana de Kimberly, Cindy Authors,
se dedicó a ayudar a localizar al perpetrador. Hace unos 15 años, comencé a buscar en Google su nombre para ver si podía encontrar algo sobre ella, y encontré 2 artículos muy antiguos que no tenían la información correcta, dijo Cindy Authors. Eso me molestó un poco, porque no pude encontrar ninguna información al respecto. Era como si ella simplemente no existiera. Así que ahí fue donde comencé porque quería corregir la información incorrecta y luego todo continuó desde allí. Cindy Authors abrió una página de Facebook para compartir información sobre el caso, publicó folletos y localizó a los amigos de su hermana. Se convirtió en pseudo-detective. El caso de Kimberly recibió una nueva mirada recientemente cuando los estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan, que participaban en una pasantía de casos sin resolver con la Policía Estatal de Michigan, se interesaron. Los estudiantes examinaron cajas de pruebas y archivos, y fue un nombre lo que les llamó la atención: Charles David Shaw. En 1983, alguien le había informado a la policía que Shaw había vivido en el área donde vivía Kimberly Louiselle. Dijeron que recientemente había destruido su departamento y pensaron que era sospechoso. La policía tomó nota pero nunca localizó a Shaw. Eso fue interesante porque a principios de 2023, los investigadores de casos sin resolver del condado de Livingston anunciaron a Shaw como el sospechoso del asesinato en 1983 de Cristina Castiglioni, de 19 años. Cristina vivía con su madre y su padre en Redford Township en el momento de su desaparición. Fue vista por última vez entre las 7:30 y las 9:30 de la noche del 19 de marzo de 1983. Caminando en dirección oeste por 5 Mile Road cerca de Lola Park en Redford Township. Su madre denunció su desaparición el 21 de marzo de 1983. Su cuerpo fue encontrado el 29 de marzo de 1983 en el área de juego estatal de Oak Grove en Fawcett Road, en Deerfield Township. La policía pudo obtener ADN del cuerpo de Cristina. En marzo de 2022, los investigadores solicitaron y recibieron subvenciones a través de Season of Justice, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar pruebas de ADN en casos sin resolver. En mayo de 2022, la evidencia de ADN se envió a Othram Lab en Texas, la empresa detrás de DNA Solves. Othram utilizó el perfil genealógico para identificar pistas en el caso y entregó esa evidencia a los investigadores. Los investigadores dijeron que gracias a ese trabajo y la cooperación de la familia del sospechoso, pudieron identificar más allá de toda duda razonable quién era el perpetrador. La cooperación de la familia Shaw durante la investigación fue fundamental para identificar a Charles Shaw como la persona responsable de lo que le había sucedido a Cristina Castiglioni, dijeron los investigadores del condado de Livingston en un comunicado de prensa. Luego, los investigadores comenzaron a centrarse en Shaw como el sospechoso en el caso de Kimberly Louiselle. Crearon mapas de áreas donde se sabía que pasaba tiempo, como dónde vivía y dónde trabajaba, y descubrieron que esos lugares rodeaban la ubicación de Kimberly. Los investigadores hicieron una auditoría de propiedad de toda la propiedad y de todas las pruebas que tenían en el caso. Los estudiantes y detectives llevaron esa evidencia al laboratorio criminalístico de la Policía Estatal de Michigan y pidieron que se volviera a analizar. Esperaban un milagro. Luego, 4 meses después, consiguieron un éxito. Se encontró ADN en uno de los objetos recolectados en la escena del crimen. El ADN había estado entre las pruebas durante 40 años y había pasado desapercibido. El móvil fue cargado en el sistema y vinculado a Shaw. El anuncio se produjo en septiembre de 2023. Los investigadores creen que Shaw secuestró a Kimberly mientras caminaba. La policía dijo que está 100% segura de que Charles David Shaw es responsable de quitarle la vida a Kimberly Louiselle. El cuerpo de Shaw fue encontrado en Detroit el 27 de noviembre de 1983. El informe del médico forense enumeró la causa como asfixia accidental. Desgraciadamente, entonces nunca habrá realmente justicia. Shaw tuvo varias interacciones con las fuerzas del orden desde una edad temprana. Una de esas interacciones resultó en su arresto en 1981 por el intento de secuestro de una mujer en el estacionamiento del McDonald's de Fowlerville. Los detectives están explorando la posibilidad de que Shaw sea responsable de crímenes adicionales desde principios de la década de 1970 hasta su final en noviembre de 1983.
Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el sargento detective Larry Rothman de la Policía Estatal de Michigan al 31340793779. Cindy Authors publicó: Kim, te amo, te extraño y nunca dejaré que te olviden. Cumplí mi promesa, se acabó. También publicó una foto de ella, sus padres y su hermana Kathy junto al sargento detective de casos sin resolver de la Policía Estatal de Michigan, Larry Rothman. Su padre sostiene una foto de Kimberly. Robin Lawrence. Robin Ward Lawrence, de 37 años, vivía en Fairfax, Virginia, en 1994. Estaba casada con Ollie Lawrence. Tuvieron juntos una hija de 2 años. Robin trabajó en el departamento de promociones de Merchants Tire and Auto Centers. En noviembre de 1994, Ollie estaba fuera del país en un viaje de trabajo. Se preocupó cuando no pudo localizar a Robin. Le pidió a un amigo de la familia que la vigilara. El amigo de la familia fue a su casa el 20 de noviembre de 1994 a las 12:30 horas y descubrió una escena atroz y trágica. El cuerpo de Robin Lawrence fue encontrado dentro de la casa ubicada en la cuadra 8600 de Resca Lane en Springfield, Massachusetts. La habían apuñalado. Su hija quedó ilesa en otra habitación. Estuvo sola en la casa durante el fin de semana hasta que descubrieron el cuerpo de su madre. Los investigadores pudieron localizar el ADN del autor en la escena del crimen. Se probó, pero la tecnología de la época no estaba lo suficientemente avanzada como para encontrar una coincidencia. En 2019, los detectives de casos sin resolver comenzaron a trabajar con Parabon Nanolabs, una empresa del norte de Virginia que se especializa en fenotipado de ADN y análisis de genealogía genética. La empresa trabajó para construir un árbol genealógico para determinar quién podría ser el sospechoso. La empresa utiliza procesos que predicen la apariencia física y las relaciones biológicas a partir de evidencia de ADN no identificada. Durante 3 años, los detectives utilizaron el árbol genealógico para intentar unir las cosas y fueron conducidos hasta Stephen Smirk, de 51 años, de Niskayuna, Nueva York. Una vez que se identificó a Smirk, la policía utilizó bocetos compuestos digitales de Parabon para estimar cómo podría haber lucido Smirk en el momento del crimen. Esa imagen fue comparada con fotos de Smirk cuando era más joven. Los detectives viajaron a Nueva York, hablaron con Smirk y recogieron una muestra de ADN. Los detectives también le dejaron una tarjeta de presentación a Smirk. Cuando regresaron a su hotel, llamó y confesó el crimen. Stephen Smirk dijo que está dispuesto a hablar. Luego se dirigió a la comisaría local y se entregó. Luego, los detectives tuvieron una conversación con él en la que Smirk confesó y describió completamente el asesinato y el robo de Robin Lawrence. En septiembre de 2023, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax celebró una conferencia de prensa. Anunciaron que Stephen Smirk había sido detenido y acusado de quitarle la vida a Robin. Ellie Corey, subjefe de investigaciones, dijo que el crimen fue un acto seleccionado al azar sin conexión entre Smirk y Robert. También se señaló que Smirk no tiene antecedentes penales y que esta es la primera vez que lo arrestan. Corey dijo que Smirk será extraditado de Nueva York a Virginia. También dijo que Smirk no es una persona de interés ni sospechoso de ningún otro delito del que el departamento tenga conocimiento. Smirk, que ahora está casado y tiene 2 hijos, se encontraba en servicio activo en el ejército en el momento en que ocurrió el crimen. Después de casi 30 años de trabajo, Smirk está tras las rejas y tendrá que rendir cuentas por sus acciones, dijo Corey. Miembros de la familia de Lawrence, incluida su hija sobreviviente, asistieron a la conferencia de prensa, pero no respondieron ninguna pregunta. El marido de Robin, Ollie Lawrence, declaró más tarde que quedó estupefacto al saber que habían arrestado a un sospechoso. Probablemente podrías haberme derribado con una pluma, dijo Ollie. Después de todo este tiempo, tienes esperanza, pero también te preguntas, ¿realmente encontrarán a alguien después de 29 años? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,